3 películas, un héroe de barrio y el grito más desgarrador en la historia del cine mexicano. Si crees que las grandes franquicias de Hollywood inventaron los universos cinematográficos, es porque no conoces la obra maestra que paralizó a todo un país. Hoy vamos a desmenuzar el drama, la sangre y las lágrimas de la trilogía definitiva de la época de oro. Nosotros los pobres, ustedes los ricos y Pepe el Toro. Vamos a analizar la evolución de sus personajes, sus tragedias y cómo Ismael Rodríguez creó una historia perfecta. Y un consejo, quédate hasta el final del video porque te voy a revelar un detalle oculto sobre la última película que cambiará por completo cómo ves el destino de nuestro protagonista. ¿Listos? Empecemos. Parte 1. La inocencia y el barrio. Nosotros los pobres, 1948. Nuestra historia arranca en 1948 con nosotros los pobres. Aquí no hay superpoderes ni capas. El superhéroe es Pepe el Toro, un carpintero humilde, trabajador y con un corazón de oro, interpretado por el inmortal Pedro Infante. Ismael Rodríguez nos sumerge en una vecindad de la Ciudad de México que se siente viva. Conocemos a personajes entrañables. La Chorreada, el amor de su vida, su sobrina Chachita, a quien cría como hija, y una galería de vecinos que representan la solidaridad del mexicano. Pero la felicidad en el barrio dura poco. La trama se oscurece cuando Pepe es acusado injustamente del asesinato de una usurera. Es aquí donde la película nos muestra la brutal diferencia entre clases sociales y la vulnerabilidad de ser pobre frente al sistema judicial. Pepe termina en la prisión de Lecumberri, rodeado de criminales de verdad. Y aquí quiero que prestes mucha atención. Durante su tiempo en prisión y en la resolución del crimen, entra en escena un villano despiadado conocido como el Tuerto. Por favor, recuerda muy bien este nombre y este rostro. Guárdalo en tu memoria, porque este hombre será el causante de la peor pesadilla de Pepe más adelante. Al final de esta primera entrega, Pepe limpia su nombre, descubre al verdadero asesino y recupera su libertad. Pareciera que todo termina en un final feliz, pero la taquilla fue tan masiva que la secuela no se hizo esperar. Parte 2. El contraste y la tragedia máxima. Ustedes los ricos, 1948. Ese mismo año llega a Ustedes los ricos. Si la primera película nos mostró la nobleza de la pobreza, esta nos arroja en la cara el cinismo de la riqueza. La tensión sube a niveles insospechados cuando Manuel de la Colina, el verdadero y acaudalado padre biológico de Chachita, aparece para reclamarla y sacarla del barrio. El guión es magistral porque no solo es una lucha por el amor de Chachita, es un choque de dos mundos que se desprecian. Pepe y la Chorreada acaban de ser padres de un niño al que llaman el Torito, y parece que por fin la vida les sonríe. Pero ¿te acuerdas de ese nombre que te pedí que no olvidaras? Sí, el Tuerto. El Tuerto escapa de la cárcel y busca venganza. En uno de los clímax más intensos del cine mundial, provoca un incendio en la carpintería de Pepe. Lo que sigue es una escena que dejó una cicatriz en la cultura popular. Pepe, desesperado, rescata a su hijo de las llamas, solo para darse cuenta de que es demasiado tarde. Ese grito de dolor absoluto rompió la pantalla, pero la película no te da respiro. Lleno de rabia, Pepe persigue al Tuerto hasta la azotea del edificio de la Comisión Federal de Electricidad. Nos regalan una pelea épica, visceral y real, sin dobles de acción, a puño limpio, hasta que el Tuerto cae al vacío, cerrando un capítulo manchado de sangre y dolor. Parte 3. La resurrección en el ring. Pepe el Toro, 1953. Pasaron 5 años en la vida real y también en nuestra historia. Para llegar a la conclusión, Pepe el Toro, 1953. El ambiente ha cambiado drásticamente. Ismael Rodríguez toma una decisión audaz. Ya no está la Chorreada. Pepe es ahora viudo y tiene que criar solo a sus hijos y a Chachita. Atrapado por las deudas y la desesperación económica para mantener a flote a su familia, Pepe toma una decisión radical. Abandona las herramientas de carpintero y se pone los guantes de boxeo. Se convierte en pugilista profesional. La película muta de un drama de barrio a una épica deportiva años antes de que existiera Rocky. Vemos a Pepe entrenar, sufrir y escalar en los rankings, pero el destino le tiene preparada una última jugada cruel. En una pelea estelar se enfrenta a Lalo Gallardo, su amigo y compadre, interpretado por Joaquín Cordero.
Durante el fragor del combate, Pepe asesta un golpe letal. Lalo muere a consecuencia del impacto. Una vez más, Pepe cae en desgracia. El público le da la espalda, lo llaman asesino. Pero con el apoyo de la viuda de su amigo, Pepe encuentra la redención, limpia su conciencia y gana el campeonato, dedicándole la victoria a su compadre caído. El cierre y el dato oculto. Esta trilogía es una montaña rusa emocional. Nos enseñó de lealtad, de que la familia no siempre es de sangre y de que sin importar cuántas veces te golpee la vida, siempre puedes levantarte antes de la cuenta de 10. Y ahora, el detalle que te prometí al principio. Te preguntaste por qué la chorreada interpretada por la legendaria Blanca Estela Pavón no aparece en la tercera película y solo se menciona que falleció. No fue una decisión creativa original del director. La trágica realidad superó a la ficción. Blanca Estela Pavón falleció en un terrible accidente de aviación en 1949, a los 23 años. Ismael Rodríguez y Pedro Infante estaban tan devastados que se negaron a reemplazar a la actriz. Decidieron que el personaje de la chorreada muriera en la historia también, como el homenaje definitivo a la eterna pareja cinematográfica de Infante. Si este viaje al pasado te puso la piel de gallina, compártelo con alguien que necesite conocer la verdadera historia del cine mexicano. Déjame en los comentarios cuál de las 3 películas es tu favorita y por qué. Suscríbete para más historias inmortales y nos vemos en la próxima.